Ok. Bueno, entonces, como mencionaba, el pericardio generalmente contiene de 10 a 50 mililitros de líquido pericárdico, que pues es un ultrafiltrador de plasma que pues tiene como finalidad una adecuada motilidad cardíaca, ¿no? Permitir los movimientos de sístole y de diástole del corazón. Entonces, la pericarditis se refiere pues a la inflamación de esta membrana, de este saco, y el taponamiento cardíaco se refiere a la compresión del corazón por algo que ocupe el espacio pericárdico, ya sea pus, líquido pericárdico, aire, etcétera, etcétera, o sangre. En cuanto a la pericarditis, pues tenemos que hay múltiples causas. En la mayoría de los casos, pues la etiología viral es la más común, siendo de los virus el Coxsackie el número 1, aunque también puede estar causada por ecovirus, por el virus de Epstein-Barr, por citomegalovirus. En la causa bacteriana, pues en nuestro medio la tuberculosis es la principal causa de pericarditis. Las causas fúngicas y parasitarias son muy raras. Las autoinmunes son un poco más frecuentes, siendo pues el lupus, la artritis reumatoide, la esclerodermia, la vasculitis, las principales enfermedades que provocan pericarditis. Y en cuanto a las neoplasias, tenemos que los tumores secundarios, o sea, ajenos al pericardio, son los que más frecuentemente nos pueden ocasionar una pericarditis, y la mayoría son tumores que se encuentran en el tórax, mama, linfoma, sea de pulmón, ¿no? En cuanto a la clasificación, pues la podemos clasificar en aguda, incesante, recurrente y crónica, ¿sí? Entonces, la pericarditis aguda es aquella que se presenta, que tiene una duración de menos de 4 semanas y que cumple con al menos 2 de los siguientes criterios. El dolor torácico pericardítico se presenta hasta en un 85 a 90% de los pacientes. Este es un dolor torácico de tipo pleurítico, quiere decir que aumenta con inspiración y disminuye con la sedestación y con inclinación hacia adelante, ¿no? También podemos encontrar roces pericárdicos, que es un sonido parecido al rascado. En cuanto al electrocardiograma, podemos encontrar una elevación difusa del segmento ST de novo o una depresión del PR en el electrocardiograma, hasta en un 60%. Y también se puede presentar un derrame pericárdico nuevo o un empeoramiento de un derrame antiguo. Otros hallazgos adicionales que pueden apoyar el diagnóstico de pericarditis aguda es la elevación de marcadores de inflamación, PCR, BCG, puede haber leucocitosis, o evidencia de inflamación pericárdica por imagen, aunque pues no es muy común pedir una tomografía o una resonancia en el caso de una pericarditis, ¿no? La pericarditis incesante pues se refiere a aquella pericarditis que tiene una duración de más de 4 a 6 semanas, pero que dura menos de 3 meses. La crónica es aquella que dura más de 3 meses y la recurrente es aquella que vuelve a tener el paciente después de 4 a 6 semanas libre de síntomas, ¿no? Después de un primer episodio. Aquí tenemos pues el hallazgo electrocardiográfico clásico de una pericarditis aguda. Es el que se presenta en la primera fase de la pericarditis. Hay una elevación del segmento ST en la mayor parte de las derivaciones con una depresión del PR, ¿no? Y pues aquí tenemos las etapas electrocardiográficas en una pericarditis aguda. En la primera etapa va a haber una elevación difusa del ST y una depresión del PR. En la segunda etapa, pues ya el ST y el PR van a estar normalizados. En la tercera etapa va a haber una inversión de ondas T y van a ser profundas. Y en la última etapa es cuando ya pues el electrocardiograma se normaliza, ¿no? Bueno, en cuanto a criterios de hospitalización de un paciente con pericarditis aguda, se deben de hospitalizar solamente los pacientes que tengan una pericarditis aguda de alto riesgo, ¿no? Pues es una clase 1, nivel B de evidencia, y los pacientes que tengan una pericarditis aguda de bajo riesgo se deben de manejar de manera ambulatoria, ¿no? Y siempre se debe evaluar la respuesta al tratamiento antiinflamatorio después de una semana, ¿no? Ya que esto es uno de los criterios que se usan como predictores de mal pronóstico, ¿sí? Si el paciente
tuvo fiebre de más de 38 grados, si tiene un derrame pericárdico importante o un taponamiento, si después de una semana de tratamiento óptimo el paciente persiste con síntomas, si tiene evidencia de daño miocárdico, o sea, si tiene elevación de enzimas cardíacas, de troponinas, si el paciente tiene inmunosupresión, si tuvo algún traumatismo o si se encuentra en tratamiento con anticoagulantes orales, cualquiera de estos clasifica al paciente automáticamente como un paciente de alto riesgo y el manejo debe ser hospitalario, ¿no? Y aquí tenemos un algoritmo, ¿no? de cómo se va a manejar a un paciente que tiene una sospecha de pericarditis. Pues se debe, con base en la exploración física, en el electrocardiograma, en los estudios complementarios. Si el paciente no tiene un diagnóstico compatible con pericarditis, pues se debe buscar otro diagnóstico que explique los síntomas del paciente. En cambio, si el paciente cumple con criterios diagnósticos para pericarditis, se deben de realizar la siguiente pregunta. Si hay una sospecha importante de una etiología específica o cualquier predictor de mal pronóstico. Si la respuesta es sí, si se sospecha de una etiología específica o si el paciente tiene alguno de esos criterios que se mencionaron aquí, entonces se clasifica al paciente como un caso de alto riesgo y se debe hospitalizar y buscar etiología y supervisar el tratamiento. Si el paciente no tiene una sospecha de etiología específica, como ya explicamos que la causa viral es la más común, por Coxsackie, entonces, y si no tiene ningún factor de mal pronóstico, entonces se debe realizar una prueba empírica con AINES, con tratamiento. Entonces, después de una semana, si el paciente no respondió, cuenta como un factor de mal pronóstico y el paciente se debe de hospitalizar y se debe buscar la etiología, ¿no?, de la pericarditis. Y si respondió al tratamiento, pues se le debe dar seguimiento ambulatorio. Y en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento de la pericarditis incluye un antiinflamatorio o ácido acetil salicílico más colchicina, ¿no? En este caso, pues puede ser el ácido acetil salicílico, una dosis de 750 miligramos a 1 gramo cada 8 horas por 1 a 2 semanas, o el ibuprofeno, ¿no? Es una alternativa para los pacientes que tengan una contraindicación para uso de ácido acetil salicílico. La dosis es de 600 miligramos cada 8 horas y la duración del tratamiento usualmente es de 1 a 2 semanas. Y estos dos, cualquiera que se prefiera usar, se debe asociar con colchicina, ¿sí? Si el paciente pesa menos de 70 kilos, la dosis es de 0.5 miligramos cada 24 horas. Y si pesa más de 70 kilos, la dosis se cambia cada 12 horas, ¿no? Y la duración del tratamiento pues es de 3 meses. En aquellos pacientes que hayan sido catalogados como pacientes de alto riesgo y que no hayan respondido al tratamiento con AINES más colchicina, se puede optar por el tratamiento con esteroides siempre y cuando se haya excluido una causa infecciosa de la pericarditis, ¿sí? Y pues en el caso de la prednisona, pues se utiliza una dosis de 0.25 a 0.5 miligramos kilo día y se debe de realizar una pauta de reducción, ¿no? Si el paciente inició con una dosis de más de 50 miligramos, se van a reducir 10 miligramos cada 1 a 2 semanas. Si la dosis es de 25 a 50, se reducen de 5 a 10 miligramos cada 1 a 2 semanas. Si la dosis es de 15 a 25, se reducen 2.5 miligramos cada 2 a 4 semanas. Y si la dosis con la que inició el paciente es de menos de 15 miligramos, se van a reducir de 1.25 a 2.5 miligramos cada 2 a 6 semanas. Bueno, y aquí hay un algoritmo de manejo de la pericarditis. Es un algoritmo muy sencillo. Si el paciente cumple pues con los 2 de los 4 criterios para una pericarditis aguda, lo que ya mencionamos, el dolor torácico pericárdico, el roce, los cambios en el electrocardiograma o un derrame, el tratamiento de primera línea pues es el ácido acetil salicílico o el ibuprofeno más la colchicina, ¿no? Y también se debe de restringir la actividad física del paciente. El tratamiento de segunda línea, en caso de que el paciente tenga contraindicación para el ácido acetil salicílico, AINES, colchicina, o que no haya funcionado el tratamiento y si se excluyó una causa infecciosa, pues se deben de utilizar las dosis bajas de corticoides, ¿no?
En caso de que el paciente tenga una pericarditis recurrente, que es aquella que regresa 4 a 6 semanas después de que el paciente estuvo libre de síntomas, el tratamiento de primera línea vuelve a ser ácido acetil salicílico AINE más colchicina y restricción de la actividad física. En el tratamiento de segunda línea, pues son las dosis bajas de corticoides con su pauta de reducción. En el tratamiento de tercera línea podemos encontrar la inmunoglobulina intravenosa, el anakinra, que es un anticuerpo monoclonal contra la interleuquina 1. De hecho, hay un estudio que se está llevando a cabo ahorita para utilizar el anakinra en lugar de las dosis de corticoides. Sin embargo, pues no ha terminado todavía, pero ha mostrado buenos resultados aparentemente. Y como última línea, en caso de que el paciente no le haya funcionado nada de lo anterior, pues se opta por la pericardiectomía. En el caso del taponamiento cardíaco, que es el siguiente tema que corresponde a las enfermedades del pericardio, pues tenemos que es una compresión ya sea rápida o crónica del corazón por una ocupación del espacio pericárdico, ya sea por líquido, por pus, por sangre, incluso por aire, ¿no? Dentro de la etiología, pues la causa más frecuente de taponamiento cardíaco pues es la pericarditis, con un derrame pericárdico que pues se va acumulando y pues va comprimiendo el corazón. Otras causas que tenemos pues es la tuberculosis, la causa iatrógena, por ejemplo en la colocación de marcapasos, si se perfora la pared del ventrículo, pues puede dar lugar a un hemopericardio después de una angioplastía o de una cirugía cardíaca, o incluso por traumatismos o neoplasias, ¿no? Y las causas poco frecuentes, pues viene siendo lupus, artritis reumatoide, postinfarto, la uremia, disección aórtica, ¿no? Son causas muy poco frecuentes de taponamiento cardíaco. La presentación clínica, pues esta es una que todos se saben, prácticamente. Pues es la triada de Beck, que tiene que ver con la disminución del llenado de las cavidades del corazón. Pues el paciente va a tener como consecuencia por esto hipotensión, va a haber ingurgitación yugular y va a haber apagamiento de los ruidos cardíacos. En caso de que el paciente pues presente pulso paradójico, eso significa peligro, significa que el paciente necesita manejo urgente. Pues el pulso paradójico en este caso se define como la caída de la presión arterial sistólica de 10 milímetros de mercurio con los movimientos de inspiración. Y esto viene siendo porque pues con la inspiración se comprimen más todavía las cavidades y hay un menor llenado, ¿no? De los ventrículos y un menor gasto cardíaco. En cuanto a los estudios de gabinete, pues casi nunca, la realidad es que casi nunca da chance de hacer estudios de gabinete porque el paciente, pues, un taponamiento es una entidad que pone en peligro la vida del paciente. Sin embargo, pues, si se realiza una radiografía de tórax, lo más común es encontrar esta imagen, una imagen en forma de garrafa, así se le llama. En el electrocardiograma, pues vamos a encontrar la alternancia eléctrica, va a haber complejos QRS con gran voltaje alternados con unos de pequeño voltaje. Y en el ecocardiograma pues vamos a encontrar una disminución de la movilidad del corazón por la compresión de lo que sea que esté ocupando el espacio pericárdico, y podemos encontrar la imagen esta de corazón oscilante, ¿no? Va a estar nadando prácticamente el corazón en el líquido que esté ocupando el espacio pericárdico. Y pues el manejo, como ya mencioné, es una patología, es una entidad que pone en peligro la vida del paciente. Generalmente son pacientes que están inestables y que ocupan una descompresión lo más rápido posible para permitir el adecuado llenado de las cavidades del corazón y un adecuado gasto cardíaco, ¿no? Entonces, el manejo pues es la pericardiocentesis. Generalmente, pues hay muchas técnicas, generalmente se funciona 1.5 centímetros a 2 centímetros por debajo del esternón, después de que se infiltró con lidocaína, se hizo sepsia, antisepsia,
y en un ángulo de 45 grados se dirige la aguja hacia el hombro izquierdo del paciente. ¿Sí? Entonces, ya que se obtuvo gasto, pues depende del material con el que se cuente. A veces se utiliza un catéter venoso central, aunque lo que se prefiere, lo ideal, es usar un catéter pigtail, se le llama, que es un catéter fenestrado, que el paciente se puede quedar con él como tipo ventana pericárdica y estar drenando el líquido diariamente hasta que tenga un drenaje menor a 30 mililitros por día, ¿no? Esta es la cantidad con la que el catéter ya se puede retirar, debido a que, pues en múltiples reportes de casos se ha demostrado que es con la cantidad mínima de gasto en que hay una mejor adherencia de las hojas pericárdicas, ¿no? Y que hay menos recurrencia del derrame. Y en cuanto a lo que viene siendo el análisis del líquido pericárdico, pues estos estudios se deben de realizar en caso de que el paciente, pues, si el paciente presentó taponamiento, se tiene que solicitar. Si hay una sospecha de una pericarditis bacteriana o una neoplasia, si el derrame es moderado a grande y si se trata de una pericarditis que llevó a un taponamiento y no respondió al tratamiento antiinflamatorio convencional, ¿no? Entonces, los estudios que se pueden pedir es una química, pues, en caso de que sea un exudado, pues va a haber una cantidad de proteínas de más de 3 gramos por decilitro, una relación proteína líquido suero de más de 0.5, DHL más de 200 y DHL líquido suero de más de 0.6. En caso de que pues, sospechemos de una tuberculosis o una etiología maligna, pues podemos pedir una citología, ¿no? En caso de sospecha de tuberculosis, podemos pedir PCR para Mycobacterium tuberculosis en el líquido pericárdico. Y si se sospecha de una causa bacteriana, además de los cultivos de micobacterias, se puede pedir un cultivo de aerobios en aerobios, ¿no? Y ya, pues con base en eso, dar el tratamiento de la causa de base del derrame que llevó al taponamiento. Listo. Muy bien, doctor. Abrimos espacio para preguntas y para aportaciones. A mí me gustaría principalmente felicitar a Fernando, porque creo que son temas muy complicados para resumir, me pareció bien resumido. En cuanto al electrocardiograma de la pericarditis, alguna vez me comentaron como una recomendación para identificarlo en el electrocardiograma, porque como es un... Creo que se está trabajando. Como un síndrome coronario agudo, diferenciarlo del síndrome isquémico debido a que la pericarditis tiene una característica bitémica y el síndrome coronario agudo tiene también una elevación del segmento ST, pero de forma convexa. Fuera de eso, pues, felicidades. ¿No? Sí, con lo del PR también. Algo que me faltó mencionar de endocarditis es que en cuanto a las complicaciones embólicas que llegan a ser, las complicaciones más frecuentes de la endocarditis bacteriana pues son los fenómenos embólicos y los embolosépticos, ¿sí? Entonces, en estos pacientes pues queda la duda de que si se pueden manejar con fibrinólisis o no, pero se ha visto que la mayoría de los pacientes que manejan con fibrinólisis cuando presentan un EBC o alguna trombosis mesentérica les va peor, o sea, la mortalidad aumenta. Se han hecho reportes de casos donde en pacientes que tienen endocarditis infecciosa y presentan un EBC, se les hace una embolectomía por vía, o sea, intraarterial, pues, una embolectomía intraarterial y les va mejor con eso. Pero no se han hecho estudios grandes donde se compare la embolectomía intervencionista contra fibrinólisis. Pero sí está bien establecido que los pacientes que les dan terapia fibrinolítica les va mal, les va peor que dejarlos con manejo conservador. Yo nada más quiero aportarles, no sé si me están escuchando. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Muy bien. La endocarditis infecciosa es una enfermedad que pudiera considerarse terminal, ¿no? Junto con la falla cardíaca.
los pacientes tienen una mortalidad hasta del 40% en el seguimiento a 3 años, entonces siempre que tengan un paciente con una endocarditis infecciosa, hay que darle seguimiento, esos pacientes les va mal. Y el taponamiento cardíaco, pues ya te tocó a ti, doctor, ver un paciente que llegó en taponamiento cardíaco y cómo un rápido intervención pues le salva la vida a los pacientes. También hubo una compañera R4 de ustedes que estaba en el servicio social que tenía un paciente igual. A ustedes les van a llegar estos pacientes y tienen que tener la sospecha diagnóstica. Normalmente el paciente con endocarditis, voy a mezclarme aquí, el paciente con endocarditis está en medicina interna por un síndrome febril en estudio, no le encuentran la causa, ¿no? El diagnóstico al final se termina haciendo porque ya descartaron una neumonía, un proceso a nivel urinario o ya buscaron, ya tienen prácticamente al paciente protocolizado y falta un eco. El eco nos da el diagnóstico al observar las vegetaciones. Si no se demuestran en un ecocardiograma transtorácico, está indicado que ustedes soliciten un ecocardiograma transesofágico porque este nos puede aportar más información, inclusive ver vegetaciones desde 1 milímetro. Así es. Y además de que si un eco sale negativo, pero el paciente persiste con fiebre, ustedes pueden solicitar de nueva cuenta que se realice a los 5 días, ¿no? Para ver nueva génesis de vegetaciones. A veces por los tiempos y la cantidad de estudios no se realiza como está plasmado en las guías, pero siempre se trata de realizarse en esos pacientes. Los pacientes con un dispositivo, puede ser un catéter de Majorcar, un marcapasos, pueden inclusive hacer vegetaciones del lado izquierdo del corazón, no necesariamente tienen que ser derechas, ¿no? O los pacientes usuarios de drogas endovenosas pueden hacer endocarditis de la válvula aórtica o de la tricúspide, también tenerlo eso en cuenta. Fiebre y soplo, piensen en endocarditis. Yo sé que a veces el soplo no se presenta en todos los pacientes, pero un paciente que tiene fiebre y un soplo de nueva aparición, si no está asociado a la fiebre, si es un soplo que lo tiene todo el tiempo, piensen que puede ser endocarditis y solicitar un eco. De la pericarditis no hay mucho, nada más pensar, como ya lo dijiste, en el paciente que tiene joven, baja probabilidad pretest de un síndrome coronario agudo. No es lo mismo un paciente con dolor torácico de 28 años sin factores de riesgo cardiovascular a un paciente de 65 años, diabético, hipertenso y fumador, que llega con una elevación del segmento ST. Ahora, como lo comentó el doctor, las características del electrocardiograma son importantes para decidir si un paciente es candidato a un cateterismo cardíaco o simplemente vigilancia y un ecocardiograma. Probabilidad pretest. No es lo mismo, como ya les comenté, un paciente joven sin factores de riesgo que un paciente pues ya con factores de riesgo y más años, ¿no? Pensar en eso. El cuadro clínico de la pericarditis en urgencias es algo por lo que nos llaman, ¿no? Y la clínica, falta la clínica en los servicios de urgencia, porque el paciente está sentado hacia enfrente, tocándose el pecho, de que no aguanta, casi está en posición de gatillo, ¿no? Por el dolor. Entonces, pensarlo en eso, ¿no? Ustedes van a ver a estos pacientes también porque muchos debutan con pericarditis y al final de cuentas es un lupus o es una artritis reumatoide. A nosotros nos ha tocado diagnosticar lupus por pacientes que llegan con cuadro de pericarditis. Ahora, taponamiento cardíaco, una urgencia, tienen que saber la técnica de punción porque si en algún momento les toca un paciente que tiene taponamiento y son los únicos médicos que pueden realizarla, ustedes le van a salvar la vida, ¿no? El puncionar un pericardio en un paciente con taponamiento salva vidas. Es algo que, pues, si no lo haces, el paciente se va a morir. Y si lo haces, puedes salvarlo. Entonces, no tengan miedo, realícenla. Los taponamientos pueden ocurrir con escasa cantidad, desde 100 mililitros. Esos normalmente son los asociados a procedimientos iatrógenos. Entonces, tener cuidado con eso. Puede ser muy poquito líquido. Los que son por enfermedad renal crónica o por alguna colagenopatía, esos normalmente es mucho líquido y esos los van a poder funcionar con toda tranquilidad. Y el eco también aquí nos daría el diagnóstico, ¿no? En las 3 enfermedades nos da el diagnóstico. Entonces es importante que sospechen y que soliciten los estudios en estas 3 patologías. Algo que me faltó. Gracias.
algo que me faltó mencionar es que en el caso de una pericardiocentesis, lo ideal es siempre hacerla acompañada de una ventana ecocardiográfica o por fluoroscopía también. Eso es lo ideal. Y después de que se drena el líquido, una carga de 500 mililitros de solución salina sí ayuda para que el paciente pues, tenga mejoría hemodinámica, ¿no? Bien. ¿Habrá otra aportación, alguna pregunta? Perdón por no hablar la clase. Buenas tardes. Felicidades, Fernando, por la clase, estuvo muy bien. Otro aspecto importante que considero del tratamiento, y es algo que nos preguntan muy seguido, es acerca de la farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos antibióticos, ya que pues la endocarditis, como bien mencionaste, los tratamientos son prolongados, que pueden ir de 2, 4 a 6 semanas. Entonces hay que considerar el tipo de antibiótico que estamos utilizando, si es dependiente de tiempo o de concentración, ya que esto también influye en el resultado, tanto como la mejoría del paciente, o que si no los usamos de forma apropiada podemos promover la farmacoresistencia. Y pues esto es así porque las infecciones estas que sean la endocarditis, pues están protegidas, como bien dijiste, por el biofilm. Sí, y entonces estas bacterias pues están prácticamente en una fase estacionaria, no tienen una replicación tan rápida. Entonces algunos antibióticos pues sí van a necesitar pues más tiempo para llegar a su efecto. Fuera de eso, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Excelente manejo del tiempo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna aportación? Bueno, a mí sí me gustaría pues felicitarlo, doctor Tirado. Creo que como ya mencionaron, hizo muy buen resumen. Yo sé que es muy difícil ya estos 3 temas en una sola clase, pero creo que lo hizo muy bien y puntualizó lo que es más importante. Pues también quiero agradecer al doctor González, el residente de cardio, por sus aportaciones y por su asistencia. Y pues nada más recalcar para todos la importancia de los hemocultivos, doctores. Yo sé que es algo que nosotros sí tenemos pues muy visto, ¿no? En medicina interna, pero también pues recalcar las indicaciones que ya dio el doctor, cómo son las especificaciones, y pues recordar que no está indicado. E incluso se ha visto que en el pico febril, pues los pacientes tienen más tendencia a que tengamos un resultado negativo, ¿no? No sé si habrá alguna aportación o alguna pregunta. Aquí en Sonsa levantó la mano, me pregunta por PCR en pericarditis. ¿Qué pasó con la PCR en pericarditis en Sonsa? Buenas tardes, doctores. Me gustaría, pues la mayoría de los puntos ya fueron esclarecidos durante el transcurso de la plática. Algo interesante con respecto a la endocarditis es que su letalidad pues ha bajado a como se vino el avenimiento de los antibióticos y posteriormente la reparación de la válvula en agudo. Eso es algo interesante. También un punto es de que si se mantiene la sospecha clínica aún a pesar de un eco transtorácico negativo, pues como comentaron, hacer un eco transesofágico. Respecto a la enfermedad pericárdica, ahí mencionaban lo que era el uso de PCR para durante el tratamiento, tanto PCR, BCG, ajá. Pero, o sea, solamente son para apoyar el diagnóstico. Realmente los criterios pues están muy claros, ¿no? Entonces, el dolor pericárdico, el dolor pericardítico, los roces pericárdicos, la presencia de cambios electrocardiográficos, ¿no? O sea, sí. todo está muy, o sea, bien puntual. O presencia de un derrame de nuevo o empeoramiento de uno antiguo. Básicamente ha orientado el diagnóstico más en estos criterios que en PCR, marcadores de inflamación, porque eso solamente te dicen que el paciente pues, tiene una inflamación y ya, pero lo que te da el diagnóstico pues, son los criterios, ¿no? Que tenga 2 de 4 criterios el paciente. El punto que refería la guía era en cuanto al uso de la PCR para la
para guiarnos en cuanto a la duración y la evolución o respuesta del paciente durante el tratamiento. El tratamiento el tratamiento va a durar de 1 a 2 semanas y va encaminado más en la mejoría clínica del paciente que en la disminución de los marcadores de inflamación. Es más con base en la clínica. Es un punto que comentaba. Y respecto a lo del taponamiento, las mismas guías hacían referencia como a un puntuaje de donde sumabas, donde era clínico, ecográfico y la etiología del paciente, te daban un puntuaje. Dependiendo de eso, pues a veces uno podía decir, te esperas 12 a 48 horas para drenar o drenar en agudo. Eso es algo como que mencionaba nada más. La mayoría de los pacientes pues, se pueden estar en un contexto agudo donde requieren la periocarcentesis guiada por fluoroscopía o por una ventana ecográfica. La verdad no he Respecto revisado el puntaje ese, si me lo pueden mandar al ratito lo reviso. Pero el manejo del taponamiento pues pues la mayoría de las veces son pacientes que están inestables pues y ocupan que los funciones. O sea, te vas a basar en la clínica para funcionar más que en un... Yo siento que es mejor basarte en la clínica, en cómo está el paciente hemodinámicamente, que en un puntaje. Porque, pues, o sea, lo clínico tú lo estás viendo ahí el paciente. Si es un paciente que está hipotenso, si tiene pulso paradójico, si tiene inestabilidad hemodinámica, pues tiene que funcionar. Si no sí, dentro de los ítems de este puntuaje, pues venía lo clínico, que es lo que hace referencias, y los datos ecográficos. Era como un aporte. Pues sabemos de antemano que muchos de los ARPAR depende de lo clínico, de lo que veamos en el paciente. Me pareció una clase muy, con muchos aportes, muy interesante, un manejo del tema gran. Muchas gracias. Gracias. Traté de resumir lo más que pude, porque pues sí son 3 temas. Irigoyen, ¿qué tan indicada está la relación? ¿Cómo del proceso de descarte, Irigoyen? No sé si me escuche bien porque mi micrófono está fallando. Por eso, sí, se escucha bien. Por eso escribí. Lo que pasa es que yo había leído que en el caso de infecciones a nivel articular o en tejidos blandos y que se documenta la presencia mediante cultivos del Staphylococcus aureus, había que descartar también la presencia de esta bacteria a nivel de las válvulas cardíacas, ya que estas presentaban un tropismo especial a la infección por esta bacteria. Mi pregunta iba encaminada más que nada a qué tan indicado está realizar este proceso de descarte en este tipo de casos. Pues sí es muy necesario someter al paciente a la realización de un ecocardiograma para descartar la presencia de una vegetación en el contexto de pacientes con infecciones a estos 2 niveles, porque también repercutiría en mayor estancia hospitalaria, ¿no? Sí. Pues la guía no menciona nada de proceso de descarte en un paciente que tenga una artritis séptica u otro proceso por un estafilococo. ¿Por qué? Porque la endocarditis infecciosa va de la mano con bacteremias de bajo grado, o sea, bacteremias que se presentan por actividades cotidianas y en pacientes que tienen un endocardio dañado. O sea, como ya lo mencioné, todos los factores de riesgo, que hayan tenido antecedentes de una endocarditis, que tengan una valvulopatía degenerativa, que tengan un dispositivo intracardíaco, ya sea una válvula protésica o un marcapasos. Entonces, como no es una bacteremia de bajo grado, una artritis séptica, se podría considerar hasta cierto punto de alto grado, no está tan relacionada con el desarrollo de endocarditis, a menos que el paciente tenga uno de los factores de riesgo, ¿sí? Pues el paciente tiene factores de riesgo y tiene un cuadro clínico compatible con endocarditis infecciosa, pues sí, lo ideal sería realizar el ecocardiograma. Pero la endocarditis infecciosa se relaciona más con las bacteremias de bajo grado, pues. Gracias. En la guía no menciona esto del descarte, que viene siendo pues la guía de la ES, es de donde tomé la mayor parte de la información. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra aportación. A ver, Ramírez, levantó la mano. Sí, Ramírez.
Sí. Felicidades, me gustó mucho tu clase. Muchas gracias. Oye, nomás una duda. El tratamiento, el tiempo que dices de 2 semanas o de 6 semanas, y así, ¿es desde el inicio del tratamiento o estamos tomando en cuenta, porque lo leí así, desde que sale el último cultivo negativo, desde ahí en adelante tomar en cuenta esas 2 semanas? Pues. Es desde el inicio del tratamiento, tengo entendido. Bueno, ok. Así es. Porque Gracias. tardan en negativizarse los cultivos porque pues, la mayoría de los pacientes tienen una vegetación, ¿no? Y la bacteremia es continua. Si te fijas en los criterios de DUC modificados, una de las condiciones para descartar endocarditis es que el paciente tenga una resolución de los síntomas 4 días después de que se inició el antibiótico. Entonces, si el paciente mejora 4 días después de que se inició el antibiótico, es muy probable que la causa no sea una endocarditis, que la causa de la fiebre no sea una endocarditis. Ok, gracias. Gracias. Bueno, pues si no hay más aportaciones o más preguntas, pues muchas gracias, doctor Tirado, por su clase y muchas gracias a todos por su asistencia y participaciones. Ya damos por finalizado. Gracias. Bonita tarde a todos.